en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la número 16, el bautismo en el Espíritu Santo. 16, el bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo, de la palabra griega baptismo, significa inmersión, es decir, sumergirse, distinto a algunas prácticas que conocemos que se bautiza por aspersión, regarle agüita en la cabeza. Y no hay tal porque no atiende a lo que la misma palabra define o exige. El bautismo de Juan, hay diversas clases de bautismo en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento no existe la palabra, pero existe la palabra abluciones, que significan los diferentes lavamientos, como cuando se lavaba al sacerdote antes de que empezara a oficiar como tal, antes de que iniciara su vida sacerdotal, que era a los 30 años, se le hacía
un lavamiento, abluciones, y existía la pila donde ellos se lavaban también antes de hacer oficios. Eran diferentes abluciones o lavamientos. Ahora hablamos de la palabra bautismo, que es el que nos lava cuando entramos al cuerpo de Cristo por nuestra confesión genuina de fe. Ahora, con Jesús glorificado, empezaría a cumplirse la promesa de Dios. Y Juan el Bautista la mencionó, que viene detrás de mí uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La promesa en el Antiguo Testamento fue la venida del Mesías, como el escogido por Dios, el sellado por Dios, porque a este selló Dios, como dice Isaías 42, mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto en él mi espíritu. Y como lo dice en Juan 6:27, que lo hemos mirado ya en varias ocasiones, trabajad por la comida que no perece. Trabajar por la comida que no perece. No trabajes por la comida que perece, sino la que lleva a la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, dice la Reina Valera, a este señaló. La Biblia Internacional en griego y en español nos dice, a este selló Dios. Él recibió el sello del Padre, también cumpliéndose lo que dice aquí en esa promesa dada por el Padre, que lo hemos mencionado. Dice en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré, el Padre hizo la promesa, en los postreros días derramaré mi espíritu, lo que dice en Joel 2:28, sobre toda persona, sobre todo creyente, sobre todo el que invoque el nombre del Señor. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice, enviaré la promesa de mi Padre, dijo Jesús, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ya ellos habían recibido el día de la resurrección, sopló sobre ellos, recibid el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo como primicias. También nosotros, dice en Romanos 8:23, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Y nos dijo nuestro Señor Jesucristo que Él también enviaría la promesa del Padre cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Consolador que yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, es decir, viene enviado por el Padre. Enviado el Padre dice al Espíritu Santo que vaya, el Espíritu Santo lo envía y dice, Él dará testimonio acerca de mí, en Juan 15:26. El bautismo en el Espíritu Santo es sumergirnos en el Espíritu Santo. Como la palabra lo dice, bautismo, sumergirnos. Como el siervo busca las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamar por el Espíritu Santo, anheladamente sumergirnos en Él. En nuestra declaración genuina de fe, diciendo Jesús es el Señor, la declaración genuina, como la dijo Pedro. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y Pedro, después de que los otros dijeron algunas cosas, Juan el Bautista, que eres Jeremías, uno de los apóstoles, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para una buena comprensión de esta doctrina no podemos pasar por alto que el Espíritu Santo vino a establecer la iglesia del Señor. Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál la roca? La declaración de Pedro. Esa declaración, tú eres el Cristo, el que haga la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, está declarando sobre la roca, edificando su vida sobre la roca. Allí, con la venida del Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés, inició la iglesia y el Espíritu Santo adecuó muchas cosas.
Y ese fue un proceso en el establecimiento de todas las cosas, que lo vamos a ver porque se presentan unos casos singulares. Recordemos que el Espíritu Santo vino como primicias. ¿Por qué? Porque fue en la fiesta de las primicias. Recordemos, la fiesta de la Pascua era Pascua, panes sin levadura y primicias. 14 Pascua, 15 panes sin levadura, 16 primicias. Y en las primicias resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y fue ahí, en ese momento de la resurrección, cuando vino, se presentó, se dejó ver de María Magdalena: no me toques, dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, y dice que volveré. Y en la noche de esa misma resurrección se presentó ante los discípulos, y después de decirles paz a vosotros, él sopla y les dice: estaban en la fiesta de las primicias, vino el Espíritu Santo como primicias, aún nosotros tenemos al Espíritu Santo como primicias. Y te lo leo en Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos, dice, las primicias del Espíritu. Recuerda cuando miramos el sello: nos selló, y vendrá el tiempo donde tomará posesión completa de aquello que compró, que fue nuestra vida totalmente. Ellos sopló y ellos fueron luego bautizados en el Espíritu Santo, como les dijo en Hechos 1:5. Dijo: y estando juntos, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos nacieron excepcionalmente de nuevo, sin ser bautizados, fueron bautizados porque recibieron el Espíritu Santo como primicias en la fiesta de las primicias. Y es probable también que para la época de la inauguración de la iglesia algunos predicadores no estuvieran muy bien equipados, como lo vemos en Hechos capítulo 19, donde Pablo viene, los visita y les pregunta que si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Sí? Es una situación singular. Pablo llegó a Éfeso, se encontró con esta situación singular en algunos discípulos. Él les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Observa que la predicación fue madurando, ¿sí? En Hechos 19, 1-7, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces les preguntó: ¿en qué fuisteis bautizados? En el Evangelio, en el bautismo de Juan. Y ya después Pablo les explicó, les predicó a fondo. Ellos recibieron la palabra como era debido y fueron bautizados. Cuando Pedro, otra situación diferente fue que cuando Pedro estaba predicando en casa de Cornelio, mientras él hablaba, descendió el Espíritu Santo. Nos dice, dando el informe, Pedro va a casa de Cornelio, enviado por Dios. En Cornelio un ángel les avisó que vendría una buena noticia, vendría Dios a enseñarles la palabra de Dios, y para que se vincularan y para que aceptaran. Y lo singular que ocurrió es que Pedro ya después va y presenta el informe a la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 11. Entonces dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio.
Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues concedió también este mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento no es algo que salga de ti, es algo que surja de tus buenos deseos, es algo dado por Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió? Un nacimiento para Dios de manera singular. Pedro estaba aún predicando, no había terminado, no había hecho la invitación: recibe el Espíritu Santo, ¿crees en lo que te digo? Predicó, y mientras hablaba el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora miremos, dichas estas cosas, algunos punticos, que el bautismo ocurre en el momento en que nacemos de nuevo. En ninguna parte, observa en las Escrituras que en ninguna parte de la palabra de Dios se nos insta a que busquemos ser bautizados por el Espíritu Santo. Y mucha gente, después de creer y de estar en la iglesia, está anhelando ser bautizados por el Espíritu Santo, y ahí es donde está la confusión, porque el Espíritu Santo viene a ti en el momento en que confiesas. ¿Sí? Esto ocurre en el momento de la conversión, lo que es diferente a buscar ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice la palabra: no os embriaguéis con vino porque hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Como tomar un vaso y echarle agua hasta la cuarta parte, a la mitad o 3/4 partes, o llenarlo. Esa llenura depende de tu entrega, tu dedicación, tu pasión al estudiar la palabra, al orar, el anhelar, así como dice el Salmo 42 que te lo he dicho: si el siervo busca las aguas, así como el siervo las busca, así busco yo. Como dice también en Proverbios 8, que busquemos la sabiduría, que busquemos la llenura de Dios como buscamos el oro y la plata. Ahora mucho más llenos, nosotros buscando del Espíritu Santo, cada vez vamos a tener más, porque Él dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces miremos que para ser bautizados por el Espíritu Santo no se necesita ningún grado de madurez, ¿sí?, o de santidad, no. Es en el momento en que confiesas: Señor, tú eres mi Salvador, mi Dios y mi Rey. Si fuera por madurez espiritual, pues nada hubiera ocurrido con la iglesia de Corinto, pues tenían todo tipo de problemas y de pecados. Eran carnales en el capítulo 1 y en el capítulo 3 estaban divididos: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, de Pedro. Murió Pablo, Apolo o Pedro. Uno siembra, otro riega, otro cosecha, pero el crecimiento lo da el Señor, explica Pablo. La iglesia no es la iglesia de Pedro o la iglesia de William o de Jaime. La iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo va tu iglesia? No, perdón, la iglesia no es mía. La iglesia que el Señor me ha confiado para pastorear y edificar. Ellos se gloriaban en los dones, nos dice en Primera de Corintios capítulo 4. Si has recibido algo, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sí? Miremos, eran vanidosos, eran 1 Corintios. ¿Y quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Resulta que una persona tiene los dones y dice: tengo todos los dones, tengo un poder, oro por la gente y se sana, como el predicador vanidoso que ora por la gente y toda se le sana. Y cuando se sanan dice: definitivamente yo, tremendo ministro de Dios. Y cuando aparece uno que no se le sana, le dice: no, es que te falta fe. Cuando está bien, él es el que está bien. Y cuando no ocurre lo que se desea, no, el problema lo tiene usted. Y eso no es así. Debemos ser humildes
En el 18 dice: mas algunos están envanecidos, como si yo hubiese de ir a vosotros, pero iré a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Estaban envanecidos, eran litigiosos, tenían problemas de inmoralidad sexual. Recuerden el capítulo 5 de 1 Corintios, que uno se acostaba con la esposa de su padre, con su madrastra. Tenían litigios ante los incrédulos, había problemas, y entonces iban a donde un juez impío que les arreglara el problema, y le dije: pero ¿cómo? Ustedes van a juzgar el mundo, ¿por qué? Y a juzgar a los ángeles, ¿por qué no arreglan el problema? ¿Por qué un impío viene a arreglar sus problemas? Aguanta más bien la pérdida, pero deja de buscar tus derechos a toda hora. Es que buscamos siempre lo que necesitamos, queremos, anhelamos y deseamos. Y Pablo dice: pues, no es más bien, ¿por qué no sufrir más bien la pérdida? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Adicional, la falta es buscar que un impío se la solucione. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? No queremos perder ni una, nos falta mucha madurez, como los corintios. Entonces, ¿qué problemas? Tenían problemas con los ídolos y con lo sacrificado a los ídolos. Capítulo 8 y capítulo 10, tenían problemas matrimoniales en el capítulo 7. Desconocían los derechos del apóstol. El apóstol Pablo dijo: no tengo yo derecho a traer una esposa, porque así lo ordenó el Señor, que el que vive para el Evangelio, del Evangelio comerá; el que vive para el altar, del altar comerá. Son derechos del apóstol, y no discutamos aquí si el diezmo es o no es, pero el siervo de Dios está consagrado a servir, entonces tiene derecho a comer también. Tenían problemas en la cena del Señor. En la cena del Señor iban a glotonerías y borracheras. Vaya, hágalo en su casa, pero aquí venga, que estamos en la reunión santa del Señor. Tenían todos los dones, pero no tenían amor. Y es cuando les dice esa hermosa palabra de 1 Corintios: si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, entonces soy pura bulla, puro escándalo. Y lo describe muy gráficamente, muy coloridamente: es metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso es que puro escándalo. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y hace esa composición literaria tan hermosa e insuperable. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no busca lo suyo. Lo que estábamos en el capítulo 6 de los litigios: busco lo mío. Dice: no, búscalo. No, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Si te quitan la capa, dale la túnica. Dicho de otra manera, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenían todo, pero no tenían amor. Te muestro un camino más excelente: seguid y procurad el amor, y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Habla palabra de Dios, pero esto lo da el Espíritu Santo. Uno es el bautismo en el Espíritu Santo, que ocurre en el momento en que nacemos de nuevo, y otro es la llenura, que la has de buscar. Nunca se dice: busca ser bautizado por el Espíritu Santo, búscalo y no lo encontrarás. Pero sí dice la Escritura: sed llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos que el bautismo ocurre una sola vez y no se repite. Vuelvo y les menciono que se ha confundido la llenura del Espíritu Santo con el bautismo, y son dos situaciones muy diferentes. Con el nuevo nacimiento somos bautizados en el Espíritu Santo,
y vinculados con el cuerpo de Cristo, y entramos a pertenecer a ese cuerpo de Cristo, del cual nadie nos sacará, porque dijo nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice mis ovejas, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor te conoce como seguidor de Cristo y nosotros le seguimos. Y yo les doy vida eterna, no vida temporal. Lo que te da es para la eternidad y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fue mi Padre el que me las dio. Juan 10, 27 y 28. Así como nacemos de la madre una sola vez, así nacemos para Dios una sola vez. Porque de lo contrario, entonces, mi amado, si te dan la vida eterna, cometes un pecado y entonces pierdes la salvación por la mañana y por la tarde vuelves y te arrepientes y vuelves a nacer de nuevo. Ese es un jueguito que no tiene sentido. Dice: no vendrá condenación jamás, porque ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Somos bautizados con el Espíritu Santo una sola vez y es irrepetible. Esta es la experiencia de todo creyente, porque nos lo dice, miremos, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dices: Jesucristo, tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Viene el Espíritu Santo. Ahí ocurre también el sello y simultáneamente el bautismo en el Espíritu Santo. El sello es título de propiedad. El bautismo en el Espíritu Santo es la vinculación al cuerpo de Cristo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean blancos, sean negros, sean letrados, sean iletrados, sean ricos, sean pobres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En tercer lugar, se limita al período de la Iglesia. En los tiempos del Antiguo Testamento no se bautizó a nadie. Vimos que algunos siervos escogidos por Dios fueron llenos del Espíritu Santo, como vimos en la historia de el primer rey de Israel, Saúl, que se le envía y se encuentra con los profetas. Descendió el Espíritu Santo, y dice la Escritura, y fue mudado en otro hombre y fue lleno del Espíritu Santo. No dice que fue bautizado. En el Antiguo Testamento no se habla de la palabra bautismo, solamente, como te lo mencioné al iniciar, habla de abluciones, que son lavamientos. No nos dice que en el Antiguo Testamento se haya dado el bautismo. El bautismo es para la Iglesia, y después del rapto de la Iglesia no estará en la tierra y se reanudará la relación y el trato de Dios con Israel. En la profecía de las 70 semanas de Daniel entramos a la semana 70. El trato de Dios con la Iglesia fue uno, y dice: os haré sentir celos con un pueblo que no es mi pueblo. Fui hallado de los que no me buscaban, de los que no preguntaban por mí, dice Isaías 65, Isaías 32, 21, Deuteronomio 32, 21. Os haré sentir celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces Dios pone a un lado al pueblo de Israel y levanta el trato con otro pueblo, la Iglesia, conformada, una comunidad conformada con gente de diversas culturas, colores, estatus social, preparación académica, de gran diversidad, y todos unidos en amor, como lo dice en Efesios, para que vamos siendo edificados y en amor, para que crezcamos en amor en aquel que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se reanuda el conteo de las 70 semanas de Daniel y sigue el trato de Dios
con su pueblo Israel, su relación conforme a esta profecía. Y vemos que Israel fue puesto a un lado, como lo dicen algunos, que la Iglesia ha absorbido a Israel, o que la Iglesia ha ocupado el lugar de Israel. No, cuando la Biblia le habla a Israel, habla de manera clara y específica, y le dice a Israel que yo soy tu esposo, Jeremías 3:14. El esposo de Israel es el Padre, la esposa del Padre es Israel, y la Iglesia es la novia de Cristo. Digo pues, Romanos 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos dice en 11:25 de Romanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles son los pertenecientes a otras naciones. Está Israel y las naciones. Por eso lo dice primeramente al judío y después al griego. El griego como representante de las naciones. Primero al judío. Por eso que en el sello del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo vino primero para que seamos alabanza para gloria de su gloria a nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ya lo vimos, nosotros los judíos. Y después dice, en él también vosotros los gentiles. En nosotros los judíos, dice el apóstol Pablo. Lee detenidamente la epístola a los Efesios. Nosotros los judíos. Vosotros, léelo bien y lo vas a descubrir. Vosotros, los gentiles, cuando oíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creíste en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo vimos en la charla anterior. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con Israel? Ha sido puesto a un lado por el endurecimiento hasta que entre la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25, ahora el 26, y luego cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál es el pecado de Israel? El Señor viene, sí, 70 semanas para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. ¿Y cuál es el pecado? El pecado ya lo derrotó, pero el Señor viene a quitar de Jacob, es decir, del pueblo de Israel, sus pecados. ¿Cuál es? El pecado de haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Todos los gentiles, en un número establecido por Dios, será salvo, y luego vendrá la salvación para Israel. Y en el milenio, por supuesto, estará el Espíritu Santo, pero la Escritura no hace referencia al bautismo en ese periodo. Es el bautismo para la Iglesia el que nos vincula al cuerpo de Cristo, como lo acabamos de ver en 1 Corintios 12:3, que se nos dio a beber a todos de un mismo espíritu, y por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Entonces hay algunos creyentes que dicen: yo no he sido bautizado. Sí, lo fuiste en el momento en que te entregaste a Jesucristo. Entonces, y en Efesios 4:5 nos dice que hay un solo bautismo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y todo esto le recibimos ¿cómo? Por la gracia de Dios, conforme a la medida del don de Cristo. Esto es un Señor, una fe, un bautismo. No es
el bautismo al empezar, el bautismo al seguir, o que se repita. La gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bautizar, y entonces nos dice en Gálatas que todos los que hemos sido bautizados, dice Gálatas 4:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados en Cristo es confesar que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Y por último, vimos cuando ocurre en el momento en que nacemos de nuevo. Ocurre ¿cuántas veces? Una sola vez, y es irrepetible. Se limita al período de la Iglesia. Y por último, el bautismo nos hace andar en vida nueva, como nos dice en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? Porque viene hablando de que el pecado, la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, el conocimiento del pecado. ¿Cuándo me di cuenta yo que era un pecador? Cuando empecé a leer las Sagradas Escrituras, porque vi y la Biblia empezó a mostrarme: tienes esto, orgullo, vanidad, soberbia, altivez, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, males deseos, pasiones desordenadas, adulterio, fornicación. Oh, no, Señor, yo tengo de todo eso. Y fue ahí donde empezó mi corazón a sensibilizarse. Se sensibilizó: uy, Dios, cómo estoy de mal, te necesito. Entonces, así conocí, porque el conocimiento del pecado es por la ley. Entonces nos dice, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice capítulo 6 de Romanos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Cuando tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, mueres al pecado, pero sigues habitando un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado y un cuerpo de humillación. El apóstol Pablo nos dice que tenemos cuerpo de pecado, Romanos 6:6, y tenemos un cuerpo de muerte, Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 7:24, y cuerpo de humillación, Filipenses 3:21, cuerpo de pecado, cuerpo de humillación, cuerpo de muerte. Pero nosotros, la carne, el pecado mora en mí, miserable de mí, es lo que dice el apóstol San Pablo. Pero entonces nos identificamos con Jesús en su muerte cuando lo confesamos como Señor y Salvador, y podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando confiesas a Jesús, eres bautizado en su muerte, pero también eres identificado con Él, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor te da vida eterna, el Señor te da vida abundante, el Señor te da vida nueva. ¿En qué vida vas a seguir? ¿Vas a seguir en tus conceptos? Cuando sabes mucho, eres muy elocuente, muy inteligente y tienes sabiduría humana. Lo que tienes es una vanidad, y lo que tienes es una moral religiosa, filosófica, ética. Y esto es más pecaminoso es tan pecaminoso como el ateísmo. ¿Crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Pero has de identificarte con Jesucristo en el bautismo. Cuando confiesas: Jesucristo es mi Señor, eres bautizado en el cuerpo de Cristo. Por último, para que quede claro, lo repito, que lo hemos dicho varias veces en esta enseñanza, porque por un solo Espíritu, y recuerda que Efesios 4:5 dice: un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, un solo bautismo. Y nos dice en 1 Corintios 12:13, lo repito de nuevo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean
blancos, ricos, negros, pobres, letrados y letrados, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quieres ser bautizado por el Espíritu de Dios? ¿Quieres beber del Espíritu de Dios, de la fuente inagotable de la palabra de Dios, para experimentar una nueva vida, ser diferente? Y como dice el apóstol Pablo en Romano, para que andéis en nueva vida. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la compasión, de la misericordia, de la fidelidad, de la lealtad, de la benignidad, de la nobleza, de la solidaridad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Quiero andar en nueva vida. Ven, Espíritu Santo. Quiero vivir para ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Hazme andar en la vida eterna, camino a la eternidad gloriosa en el cielo. Señor, en la eternidad, con tu Santo Espíritu, con el Padre Dios, con Cristo Jesús, con los ángeles, con todos los redimidos. Amado Dios, una vida nueva que glorifique tu nombre. Quiero ser un vaso útil en tus manos. Enséñame a vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor Dios, Rey y Salvador nuestro. Recibe toda la adoración. Te amo, Jehová, roca mía, castillo mío, refugio mío, mi libertador. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación. Bendices de tu pueblo. Sé propicio al clamor, a las necesidades y al ruego de cada quien, Dios de la gloria. Amado Salvador, que esta palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro ser. Dios glorioso, una gran bendición, Señor, para todos, y una provisión abundante. Bendice, Señor, nuestra nación, nuestra América. Bendice nuestros gobernantes, Dios de la gloria. Bendice, Señor, también los rebeldes, terroristas, bandidos, ladrones, narcotraficantes, prostitutas, ateos, todos los que tienen un credo distinto. Oramos, Señor, de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Amado Rey, Señor y Salvador, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.